Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. Gloria a Dios, Dios bendiga en esta preciosa noche a todos los hermanos que nos están viendo a través de esta programación que estamos llevando a cabo, mis santos hermanos, amén. Esta mañana estuvimos predicando por la radio junto con nuestro amado siervo del Señor, gloria a Dios. Y en esta preciosa noche vamos a predicar acerca de él, lo que dice en Romanos, gloria a Dios, viviendo en el Espíritu. Para ello nosotros nos hacemos base bíblica en Romanos 8, del 2 al 3. Por el cual dice así, de esta manera, la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y en la comunión de su Santo Espíritu, aleluya, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios, amado siervo del Señor. En esta preciosa noche vamos a leer algo muy importante acerca de esto que hay que vivir viviendo en el Espíritu, amado Padre. Nuestro amado siervo, el apóstol Pablo, escribió esta epístola en el libro de los Romanos acerca del pecado que mora en el hombre y acerca del Espíritu Santo de Dios morando. Si nosotros hablamos y vemos este versículo, amado siervo del Señor, vamos a traer desde el comienzo, desde la creación del hombre, cuando Adán pecó y desobedeció a la palabra de Dios. Adán pecó, y cuando Adán pecó, entró el pecado en la vida del hombre. Entonces, pues Dios, como amó tanto la creación del hombre, no iba a dejar que el hombre quedara ahí destruido por causa del pecado. Así pues, como Adán trajo el pecado a este mundo, así también pues a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él trae la salvación para el hombre, amado siervo del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, gloria a Dios. Ahora este postrer Adán, Jesús, el unigénito del Padre, vino a este mundo y al no haber actuado en concepción humana, gloria a Dios, sin mi voluntad de varón, sino que este no es nacido sin pecado, por lo que Satanás no pudo reclamar la propiedad hereditaria. Y al ver obedecido Jesús todos los mandatos del Padre, llega a estar al sacrificio máximo, el cual consistía en el abandono de la presencia de su Padre cuando se ofrecía como cordero en la cruz del Calvario. Vino a ser autor de eterna salvación, con los cuales todos aquellos que desearen la inmortalidad les bastara solamente con confesar con su boca que Jesucristo es su Salvador. En esta preciosa noche nos acompaña nuestro amado siervo Carlos Rendón, y con él estamos llevando esta enseñanza de la palabra del Señor. Amén, amado siervo del Amén. Señor. Amén, que el Señor bendiga a la amada iglesia en esta noche, en esta tarde, mañana, en el momento que nos esté viendo, que la paz del Señor Jesucristo repose en nuestros corazones. Amén. Este tema es muy importante dentro de la iglesia del Señor. Amén. Debemos de tener claro esto del primer Adán, del primer hombre terrenal. Amén. Y del postrer Adán, el hombre celestial, ¿no? En Romanos 5, en el verso 17 dice: porque si por un delito reinó la muerte por causa de uno solo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesús el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia y de dones y de la justicia. Amén. Entonces, para comprender esto, tenemos que irnos desde el principio, al Génesis, cuando el Señor formó al hombre. Dice que Él tomó del polvo, lo formó, ¿no? Y sopló en Él. Dice, él fue la única criatura, fue la única creación a la que Él usó sus manos para hacerlo, ¿no? Para formarlo, porque dice que lo formó, ¿no? Lo demás lo creó solamente con la palabra. Tanto fue el amor que Él puso en esta creación, en nosotros, amén, que Él nos dio de su aliento de vida, de su espíritu nos dio, ¿no? A cada uno de los que somos nacidos de carne. Gloria a Dios. Pero debido a esto, a que el hombre fue formado del polvo, de la tierra, el hombre está constituido por elementos terrenales, elementos de la materia, ¿no? Esto
es lo que hace al hombre que se aferre a esta tierra, ¿no? Que busca hacer paraísos en esta tierra, que tenga miedo de morir, que tenga miedo de dejar este cuerpo mortal. Amén, gloria a Dios. Y asimismo el pecado se enseñoreó del hombre cuando vino el enemigo y engañó a Eva, luego Eva le dio de comer a Adán, ¿no? Y de esta manera el enemigo se enseñoreó con la muerte en el hombre, amén, hasta el tiempo en que vino la ley, ¿no? Luego que vino la ley, ellos sabían lo que tenían que hacer para poder agradarle al Señor, cómo tenían que expiar sus pecados, pero esto solamente era un espejo de lo que había de venir, ¿no? De un camino mucho más excelente. Este es el pacto de la gracia. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y se entrega en obediencia hasta lo sumo, hasta lo último, se entregó, entonces Él nos trajo la vida eterna, amén. Entonces Él, por medio de ese sacrificio perfecto, dice la Biblia que Jesucristo no fue como Adán, que Adán fue formado de la tierra, ¿no? Y todo su simiente fue formado, tuvo que estar involucrado un hombre y una mujer, ¿no? En cambio, en Jesucristo, en la concepción, no intervino ningún hombre, no intervino varón. Fue una concepción divina a través del Espíritu Santo de Dios, amén. En todo Él fue hallado sin mancha, sin pecado, amén. Y por esto es que Él pudo ofrecerse en sacrificio vivo para salvarnos a nosotros, amén. Este es el postrer Adán, amén, mi hermano. Amén. Entonces, amado siervo del Señor, aquí nosotros estamos hablando acerca del pecado, gloria a Dios. Es algo muy importante hablar acerca de este punto del pecado, gloria a Dios. Nosotros libramos una batalla espiritual entre la carne y lo espiritual, amado siervo del Señor. Es que fue tan grande ese lazo de amor que Dios tuvo con el hombre, amén, un acto de amor tan grande que Él envió al rescate de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, amado siervo del Señor. La palabra es clara, es precisa, amén, gloria a Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, amén. Entró el pecado en el hombre fue destituido, amén, porque no puede entonces el hombre pecador cometiendo pecado entrar en la presencia del Señor, porque Dios no permite estas cosas que sucedan. Gloria a Dios, pues Dios envía pues al Hijo unigénito, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Como usted mismo dice, amado siervo, y lo demuestra la Santas Escrituras, que Él fue concebido a través del Espíritu Santo de Dios, a través de María. Amén. Entonces, amado siervo del Señor, aquí nosotros estamos viendo pues un nacimiento espiritual, gloria a Dios, un nacimiento que fue espiritual, gloria a Dios. Ahora nosotros, cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, venimos a aquel nacimiento espiritual, el cual nos indica la palabra de Dios, cómo debemos conducirnos delante de Dios, amado siervo. Ahora pues, como Jesucristo fue nacido espiritualmente y no había sido concebido por el pecado, entonces Satanás no tenía ese derecho a reclamar sobre él, porque él no fue nacido bajo pecado, amado siervo del Señor. Pero el hombre que es nacido bajo pecado, bajo la simiente del mal, está condenado a vivir en el pecado. Satanás lo tiene esclavizado en los pecados de este mundo, por lo cual no permite Satanás que el hombre se acerque a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está enseñoreado en su vida, amado siervo. Pero una vez que nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, dice la palabra del Señor que todas las cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora en adelante vamos a vivir una vida santa, una vida de piadosamente, una vida de piedad, una vida de paz, de amor, de tranquilidad y una vida de obediencia, amado siervo del Señor. Una vida de obediencia, así como nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, así seremos cada uno de nosotros los que venimos ahora a los caminos del Señor, a la obediencia que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo, amado siervo. Amén. Amén, gloria a Dios. La obediencia es muy importante, ¿no? Como Jesucristo, nosotros tenemos la misma naturaleza. Una vez que venimos a los pies del Señor, tenemos la misma naturaleza que Dios, esa naturaleza llena de amor, llena de paz, y como el Señor Jesucristo, llena de humildad, llena de mansedumbre, llena de obediencia, ¿no? Pero para entender un poco más acerca del postrer Adán, ¿no? El enemigo, en el momento que Adán pecó, ¿no? Que Adán le desobedeció a Dios,
el enemigo pensó que ya había ganado la batalla, pensó que había logrado frustrar los planes de Dios, pero había un misterio más profundo, más hermoso, escondido en el corazón de Dios, y era por medio de esto mismo, encaminar a un proceso, a una transición mucho más grande, mucho más excelente para el hombre, para poder salvarlo. Amén, gloria a Dios. El enemigo desde siempre fue un engañador, el enemigo desde siempre fue un espíritu lleno de confusión que engañaba, que disuadía a las demás personas, a los demás seres, amén. Como está en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 12, el verso 3, amén, dice: y apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón grande, bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Amén. Aquí vemos claramente cuando el enemigo se trajo consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Amén. Cuando él se rebeló contra Dios, como está en el libro de Ezequiel, me parece que es, o Zacarías, no recuerdo. Pero en esta parte te explica bien cuando él engaña incluso a la tercera parte de los ángeles del cielo que fueron creados por Dios para su servicio. Dice que a él lo coronó, lo hizo el más hermoso de todos. Sin embargo, por haberlo hecho así, se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios, pensó ser igual a Dios, pensó quitarle su trono, pensó ganárselo. Por eso el Señor, cuando lo desechó, cuando lo echó fuera, el Señor hizo esta nueva creación. Lo hizo al hombre humildemente, creado desde la materia, creado desde el polvo. Amén, para avergonzar al enemigo. Todo esto estaba escondido en los planes del Señor, gloria a Dios. Pero de la misma manera el enemigo quiso engañar al hombre. Y logró engañarlo, y logró engañar a Eva. Amén, y por medio de Eva a Adán. Pero él pensó, cuando iba a nacer Jesús, pensó también terminar. En ese tiempo la Biblia nos cuenta que mandaron a matar a todos los niños que iban a nacer. Amén. Sin embargo, los propósitos de Dios son perfectos, y él mantuvo a Jesucristo, amén, lo mantuvo a salvo de cualquier espada, de cualquier peligro. Él lo mantuvo a salvo y lo reservó para el momento en el que él tenía que realizar su llamado, tenía que realizar el propósito para el cual él había venido aquí en la tierra, amén, en obediencia siempre. En 2 Corintios 4 dice: por el cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces dice aquí que nosotros estamos renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, amén, no andando con astucia ni adulterando la palabra del Señor, amén. Y cuando entra este espíritu maligno, este es el enemigo mismo. Amén. El enemigo lo que hace es confundir, el enemigo lo que hace es tomar la palabra y trastornarla para usarla a su favor, para usarla a su conveniencia, amén. Pero aquí nos dice claramente: sino por la manifestación de la verdad, amén, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto aquí se refiere a la obediencia nuevamente, amén, se refiere a nuestro testimonio, a cómo debemos conducirnos, amén. Dice la Biblia: teniendo en derredor esta nube tan grande de testigos, caminemos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, amén, mi hermano. Amén. Entonces, amados siervos, esa es la parte esencial, es esta, gloria a Dios, que nosotros, amados siervos del Señor, nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu, gloria a Dios, amén, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, amén. Si usted, amado siervo del Señor, amigo que nos escucha, si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, entonces usted no es hijo de Dios, amén. Todos los que venimos a los caminos del Señor hemos sido sellados por su Santo Espíritu, gloria a Dios. Ahora pues vamos a caminar conforme al Espíritu nos las indique, gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios más adelante en el libro de Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, amados siervos del Señor. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos enseña a comunicarnos de una manera totalmente nueva, gloria a Dios.
Él no solamente apacigua nuestro corazón, gloria a Dios, sino que Él nos va a ayudar a escudriñar, gloria a Dios, porque ¿quién es que escudriña los corazones? Es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Si nosotros, amados siervos del Señor, comenzamos nosotros a escudriñar la palabra de Dios, comenzamos a hacer lo que a Dios le agrada, entonces pues el Espíritu Santo mismo nos va a instar a predicar la palabra de Dios, nos va a ayudar a orar, gloria a Dios, nos va a ayudar a interceder por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras debilidades, hasta que lleguemos a la altura y la estatura del varón perfecto, amado siervo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Es ahí cuando cada hermano, cuando cada sierva del Señor tiene que reflejarse, gloria a Dios, en la presencia del Señor, amén. Hemos tenido nosotros pues el ejemplo, amados hermanos, amados amigos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él se condujo en esta tierra, y se condujo solamente en la obediencia, amén. La persona obediente, amén, es la que le agrada a Dios, es la que le ayuda a hacer toda la voluntad del Padre, amén. Cuando nosotros somos obedientes, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pues de nosotros vamos a hacer entonces, ¿qué cosa? Es que vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a enseñar cada día la palabra de Dios en sana obediencia. ¿Para qué? Para que todos aquellos que escuchen y vean esta palabra de Dios, vean pues que hay un cambio en el Evangelio, gloria a Dios, que solo Dios nos puede cambiar a través de su palabra. Pero si nosotros no estamos haciendo esto, amados siervos del Señor, créanmelo que estamos haciendo todo lo contrario. El Señor es muy claro y es muy preciso en decirlo, amén, gloria a Dios, pues más a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Al ser hechos hijos de Dios somos una nueva criatura, gloria a Dios. Nuestro hombre interior se va alimentando con la palabra del Señor y cada día nosotros nos vamos transformando, gloria a Dios. Nos vamos transformando con el poder de su Santo Espíritu y de su palabra que nos ayuda a seguir cada día, amado siervo. Amén, gloria a Dios. La Biblia es clara cuando dice también que mientras el hombre exterior se va deteriorando, el hombre interior se va renovando de día en día. Amén, gloria a Dios. Amén. Hablando sobre lo que mencioné hace un momento, sobre cuando Satanás se rebeló contra el Señor, esto lo encontramos en Ezequiel 28, desde el verso 14. Amén. Dice, tú querubín grande, cubierto, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedra de fuego anduviste, perfecto eras en todo tu camino desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y yo te eché del monte de Dios, y te eché a mal de entre las piedras del fuego, oh querubín cubierto. Amén. Aquí nos revela la Biblia, amén. Cuando Satanás se rebeló contra el Señor, gloria a Dios. Entonces él, no conforme con esta rebeldía, él no se fue solo. Él no se fue solo, él arrastró a la tercera parte de las estrellas. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque esto es lo que hace el enemigo. El enemigo lo que hace es dividir. Por ahí dice, hay un adagio en el mundo que dice, divide y vencerás. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que pensó. Esa es la mente del diablo, esa es la mente de Satanás. Amén, engañar a los demás con su astucia, retorciendo la palabra del Señor. Así se mete sigilosamente en la vida de muchos cristianos, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Ahora, con esto, amado siervo del Señor, la palabra nos enseña que con Jesucristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Amén. Eso queda en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados, amados siervos del Señor. Hasta que lleguemos al cielo, amados siervos del Señor, quizás podamos comprender que todas las cosas nos puedan ayudar a bien a los hijos de Dios. Amén. Pero aunque no todas las cosas que experimentamos son en esas mismas agradables o útiles, gloria a Dios. Recuerde que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos tristeza, tendremos pruebas, tendremos hambre, y todas estas cosas, la palabra de Dios dice que nos van a ayudar a bien, aunque pareciera algo ilógico, gloria a Dios, como si me pasan estas cosas, ¿por qué me van a ayudar a bien? Sería todo lo contrario, pero si nosotros leemos la palabra de Dios, que los que son guiados por el Espíritu, todas las cosas le van a ayudar a bien. Esto nos hace recordar que el apóstol Pablo decía, pues, en la carta de los Corintios, si no me equivoco, amado siervo, pues,
¿qué nos separará del amor de Cristo? Si no me equivoco, amado siervo, amén. Hambre, prueba, angustia, tribulación. En Romanos, gloria a Dios, hambre, prueba, angustia, tribulación. Nada de eso a nosotros nos va a separar, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados con un solo propósito, amén. El propósito de servir en predicar esta palabra a nuestro Señor Jesucristo y llevar este evangelio, amado siervo, como nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Además tenemos que cumplir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, amén, para que todo aquel que creyere no se pierde, gloria a Dios. Entonces eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo esta gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero lastimosamente, amado siervo del Señor, pues en la casa de Dios hay de todo, gloria a Dios. Pero, amado siervo del Señor, mientras nosotros nos guardamos y nos cuidamos y le somos fieles al Señor y andamos en obediencia hacia Él, vamos a hacer todas las cosas que al Señor le agrada. Todas, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hemos sido vivificados por su Santo Espíritu. ¿Por qué? Ya todas las cosas viejas pasaron, ahora vamos a hacer cosas nuevas en el Señor. El Señor ahora nos ha prometido, gloria a Dios, estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con usted, va a estar conmigo y con todos los hermanos, amén, que nos escuchan y nos ven, gloria a Dios, a través de esta grabación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amado siervo del Señor? Esos son conforme al propósito, han sido llamados. Han sido llamados para predicar esta sana palabra, la sana doctrina del Evangelio de Dios, amén. Esta sana doctrina, la cual nosotros la vivimos y somos fervientemente luchadores para que la sana doctrina, la palabra de Dios no cambie, gloria a Dios, sino que se mantenga pura, amado siervo del Señor. Y solo eso lo estamos haciendo es con la ayuda de Dios y con la guía del Espíritu Santo de Dios, amado siervo. Amén, hay que tener mucho cuidado con este tema, amén, gloria a Dios. Nosotros estamos en este camino por obediencia, estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, tratamos de ser, como Él dice la Biblia, hasta llegar a la medida del varón perfecto, ¿no? De Jesucristo, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo el pasaje en 2 Corintios 4, gloria a Dios, en el verso 5, amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Aquí está clara esta porción. Amén. Nosotros no nos predicamos a nosotros no estamos aquí para exaltar nuestro nombre, para ser reconocidos en esta tierra. Nosotros estamos aquí predicando a Jesucristo. Amén. Él como nuestro Señor y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Entonces, ¿y por qué? Por amor a Jesucristo nosotros lo hacemos esto. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Esto estuvo en el plan de Dios desde siempre, amén. Desde Adán hasta el postrer Adán, como dice la Biblia, hasta Jesucristo, amén. Amén. Eso estuvo en el plan de Dios cuando el enemigo pensó que ya había ganado, cuando el enemigo pensó que ya había logrado destruir a toda la creación del Señor, había logrado enseñorearse del hombre. Amén. Vino Jesucristo a frustrar sus planes, amén. El Señor se lo dijo a Eva, le dijo: tu simiente contenderá con la simiente del enemigo, del diablo, amén. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar, dice, ¿no? Entonces él pensó tal vez que ganó cuando lo mataron a Jesucristo. Jesucristo dijo: yo entrego mi vida, pero ellos no me la quitan, yo la entrego. Y si la entrego nuevamente, tengo el poder para tomarla nuevamente, amén. Y volver, y eso es claro también un cristiano. Si usted está siguiendo la pisada de Jesucristo, ni aún la muerte se puede enseñorear en usted, porque dice en Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice: el mismo que resucitó a Jesucristo, amén, para que cumpliese su propósito, Él mismo nos va a resucitar a nosotros en aquel día cuando venga el Señor Jesucristo, amén. Si hemos partido, si hemos sido fieles, si hemos vivido en obediencia en este mundo, gloria a Dios, mi hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué, amado siervo, se hace esto? ¿Es por qué? Porque nosotros estamos viviendo por la fe, gloria a Dios. En el libro de los Corintios que usted acaba de leer, amado siervo, nosotros estamos viendo que solo esto se está viviendo por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, amado siervo del Señor. Y mire lo que dice en 2 Corintios 4:8, mire, dice, que estamos atribulados, dice.
En todo, mas no angustiado, en apuro, mas no desesperado, amado siervo del Señor. Perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, gloria a Dios. Esta es la palabra preciosa, gloria a Dios. El Señor va a permitir, amados siervos del Señor, que pasemos pruebas duras, pruebas difíciles, gloria a Dios, pero Dios va a poner un tiempo, va a poner un límite a aquella prueba, gloria a Dios. Ya cuando el Señor vea que nosotros ya verdaderamente hemos resistido hasta donde más pudimos, ahí viene el Señor, coge y toma asunto sobre esta prueba, amén, gloria a Dios. ¿Por qué es necesario, amado siervo, esta prueba? Es para que nosotros capacitemos y maduremos en la fe, amado siervo del Señor. Muchos dicen, yo tengo fe, gloria a Dios. Está bien, tiene fe, pero cuando viene la prueba, amado siervo del Señor, lo primero que el cristiano hace es mirar hacia arriba y decirle, ¿por qué me suceden estas cosas a mí, gloria a Dios? Y comienza a entrar un espíritu de incredulidad en su vida y comienza, amado siervo del Señor, a hacer cosas que no dependen de Dios, sino que del mismo. Como el día de ayer predicaba en la iglesia, amén, que hay que ser obediente, gloria a Dios, al Señor, amén, que aunque pasemos necesidades, gloria a Dios, nosotros como cristianos debemos de depender siempre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. No podemos poner, amado siervo del Señor, nuestras necesidades por encima de nuestro Dios, amado siervo. Debe ser todo al contrario, debe ser todo lo contrario, gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que Él nos guía, gloria a Dios. Que nada nos faltará, dice la palabra de Dios. Nada nos faltará, gloria a Dios. Si nada nos falta es porque estamos verdaderamente haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, amén. Y eso es lo que Dios quiere. Pero solo esto, amados siervos, se hace es cuando nosotros llevamos una vida conforme a las Santas Escrituras, si llevamos una vida de fe, amados siervos del Señor. Es que la fe es esencial en la vida del cristiano. Es esencial, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos permite a nosotros creer, gloria a Dios, creer lo que le estamos pidiendo, creer lo que estamos haciendo y creer que Él un día nos va a sacar de esta situación y nos va a dar la victoria, amén. ¿Ves? Eso, amados siervos, porque le hemos creído al Señor, amén, y porque el amor que Dios ha puesto en nuestra vida, también nosotros le vamos a demostrar a Él cuánto le amamos y cuánto estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Eso hace la fe, amado siervo, en la vida del cristiano. Amén. Como sigue diciendo en 2 Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Ese es el propósito del Señor. Ese fue el plan de Dios desde el principio, que por medio de Jesucristo nosotros tengamos acceso a esta salvación, que podamos reconciliar con Él, que podamos tener acceso a estas cosas eternas, a las cosas que no se ven, que no son de la materia, como les decía en el principio, este cuerpo creado con los mismos materiales, con los mismos elementos de la materia, del polvo, como fue creado. Esto es lo que nos mantiene atados a este mundo. Pero si le hemos creído a Jesucristo y estamos por fe en este camino, tenemos la esperanza de que algún día vamos a partir, amén, y si viene el Señor Jesucristo, seremos tomados en los aires y transformados en un cuerpo de gloria semejante al de los ángeles, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Amén, amado cielo. Ya para concluir con esta prédica, esta enseñanza, amado siervo, hemos visto el pecado, gloria a Dios, las consecuencias del pecado que nos separa y nos aleja de Dios, y también hemos visto que hemos sido nosotros, pues,
vivificado por su Santo Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo. En Adán estuvo la separación del hombre hacia Dios, pero en Jesucristo estuvo el acercamiento, gloria a Dios. En Jesucristo nosotros volvimos a ser perdonados por Dios y ahora volvimos a estar de nuevo delante de la presencia del amado siervo del Señor. Entonces eso es algo muy importante, amados hermanos. Ustedes que están cada día esforzándose en el crecimiento de su vida espiritual, hay que vivir en el Espíritu de Dios, amén. Hay que vivir en la palabra de Dios. Si usted está haciendo esto, amado siervo del Señor, usted le está agradando a Dios, amén. Usted está siendo un siervo de Dios y usted se está esforzando cada día con servirle a Dios. Obedézcale a Dios, créale a Dios y Dios, Él va a conceder todas las peticiones de su corazón, amado siervo, amén. Amén, gloria a Dios. Los caminos del Señor son hermosos, amén, son perfectos, amén. El Señor nos tuvo en sus planes desde antes de la fundación del mundo. Él siempre supo que nosotros íbamos a ser salvos, que íbamos a venir a los pies de Cristo, que nos íbamos a reconciliar con Él por medio de Jesucristo, amén. Entonces yo le insto, hermano, a que usted sea mucho más obediente. Si ya lo está haciendo, sea mucho más obediente a la palabra del Señor, sea obediente a sus líderes, a sus pastores que el Señor le ha puesto, amén. Que estén caminando bajo la obediencia de la palabra, amén, gloria a Dios, sin adulterarla, amén, sino predicando una sana doctrina, un evangelio sin contaminación, amén. Y muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, tarde o mañana, en el momento que se encuentre viendo este video nuevamente. Que el Señor le bendiga, lo guarde, amén, y lo continúe bendiciendo. Amén. Gracias por la hermana Carla, las hermanos que están aquí en esta noche, amén. Nuestra hermana Erika, nuestra hermana Marjorie, amén, gloria a Dios. Nuestra hermana sierva del Señor que han estado en esta noche aquí escuchando la palabra del Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros. Se despide de su hermano, de mi reina, amén, gloria a Dios, que estuvo junto con nuestro hermano Carlos Rendón. Será hasta la próxima y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de vosotros. Amén, amén, gloria a Dios.